Hola, buen día mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén realizando cada una de las actividades. Antes de iniciar nuestra clase vamos a hacer una oración a Papito Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias por todo lo que nos regala, por la vida, por los alimentos, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros profesores, por nuestros compañeros, por todo lo que Él nos da y nos regala diariamente. Le vamos a pedir que cuide a todos los papitos que tienen que salir a trabajar o tienen que salir por algún motivo, para que siempre Él los cuide. Y también vamos a pedir por todas esas personitas que están enfermas, en clínicas, hospitales, asilos o en las calles. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Antes de iniciar nuestra clase vamos a corregir la página 54 y 55 que debían hacer de la clase pasada. Dice que tocaba primero leer el texto y contestar la pregunta 1 y 2. El perro que no sabía ladrar. El perro corría y corría y se encontró con un campesino. ¿Dónde vas tan deprisa? Ni siquiera yo sé. Entonces ven a mi casa, precisamente necesito un perro que me cuide el gallinero. Por mí iría, pero se lo advierto, no sé ladrar. Mejor, los perros que ladran hacen huir a los ladrones, en cambio a ti no te oirán, se acercarán y podrás morderle, así tendrán el castigo que se merecen. De acuerdo, dijo el perro. Y así fue como el perro que no sabía ladrar encontró un empleo, una cadena y un plato de sopa todos los días. La primera pregunta decía, colorea el género literario al que pertenece el texto anterior. El texto anterior era un texto narrativo. Narrativo. Entonces la respuesta correcta era colorear narrativa. Segundo punto, ¿cuál personaje de la historia puede considerarse un ser extraño? ¿Por qué? A, el campesino porque habla con un perro. B, el perro porque no sabe ladrar. C, el perro porque no encontró un hogar. La respuesta correcta era B, porque el perro no sabe ladrar. Tercer punto, escribe frente a cada texto el género literario al que pertenece, narrativo, lírica o dramática. El primero dice que es una canción que es lírica. La leyenda sería narrativo.
narrativo. Rondas infantiles sería lírica. Fábula sería narrativo. Obra de pantomima sería dramático, porque es una obra de teatro. Y obra de títeres también es una obra, entonces sería dramático. En nuestro cuarto punto dice que elijamos un insecto, por ejemplo, una mariposa o una hormiga, luego escríbele un arrullo para que se pueda dormir en una noche fría. Utiliza palabras como arrullo, duerme, noche y sueño. Eso lo tenían que hacer de forma libre. Pasamos a la siguiente página. Los que no alcanzaron a corregir, pausan el video. Dice, lee el texto y contesta las preguntas 5 y 6. Qué hermoso se ve el puente de piedra sobre el río. Abajo la corriente, arriba el caserío. Qué hermoso se ve el puente de piedra sobre el río. Colorea el género literario al que pertenece el texto anterior. Pertenece a la lírica. A la lírica. Subraya los artículos de género masculino que aparecen en el poema. Entonces vamos a devolverlos. ¿Cuáles encontramos? Rojito. Él. 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 El caserío. El puente y el río. Estas eran las correctas para señalar. ¿Listo? Pasamos al punto 7 que dice escribe en orden alfabético las 5 primeras consonantes del abecedario. B, C, D, F, G. Podremos escribirla ahí mismo. Bajamos esto por acá. Y vamos a escribir acá. ¿Cuáles son las 5 primeras? B, C, D, F y G. Esas serían las 5. En nuestro siguiente punto dice, observa las imágenes y escribe su nombre. Luego encierra las consonantes M, N, B y V que encuentres. Acá tenemos oveja, lobo, conejo, elefante y hipopótamo. Dice que tenemos que señalar, vamos a señalarla de otro color, las consonantes M. Encontramos la M, acá está. Dice que la consonante N, elefante tiene consonante N. La consonante B la tiene el lobo. Ah, y acá también hay una N, conejo. La consonante V de oveja. ¿Listo? En nuestro siguiente punto dice que señalemos con una X ejemplos de lenguaje corporal. A. Decir cómo están al llegar a un sitio. No, ¿cierto que no? B. Mover la cabeza para negar algo.
Eso está bien. C, sonreír mientras se saluda alzando la mano. Sí, decir chao, nos vemos mañana, no. Pausamos el videito para corregir. Ahora sí vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy es la narración. El lugar de la imaginación. ¿Conoces lugares en donde cualquier cosa puede pasar? ¿A dónde puede ir un elefante equilibrista que pasa lento por tu vista? ¿En qué sitio puede un robot ser tu amigo y jugar contigo? ¿En qué lugar un dinosaurio puede hablarte sin querer asustarte? ¿Será que allá puedes volar hacia un inicio, un desarrollo o un final? Súbete en la calabaza y siéntate en tu asiento. Mientras tanto yo te cuento un cuento. ¿Cuento corto o cuento largo? Ahora tú, cuéntame algo. Como vimos en el video, en la narración podemos tener historias que son con personajes y acciones imaginarias o que no puedan suceder en la vida real, porque ¿cómo vamos a volar en un tapete? O cómo nos vamos a encontrar un dragón o un dinosaurio. Y hay también narraciones de la vida real, cosas que nos pasan con personajes reales, con lugares reales y con acciones reales. ¿Qué les gusta más a ustedes, los cuentos cortos o los cuentos largos? Nos vamos a devolver un poco a un tema que veíamos, que eran los géneros literarios. Los géneros literarios se dividían en tres: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En el transcurso de la materia vamos a ver muy a fondo cada género. Vamos a empezar con nuestro género narrativo, que es la narración. Tiene sus elementos, tiene sus partes y tiene una función. La función de la narración es narrar, contar o relatar acciones realizadas por personajes en un tiempo y en un lugar específico. Estos personajes, como anteriormente lo decía, pueden ser ficticios o reales. Ficticios que los podemos crear, como son los unicornios, las vacas que vuelan, personajes que no existen en la vida real. Y los reales son los que siguen, los animalitos, que las personas. La narración se divide en tres partecitas: el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio aparecen los personajes, se los presentan y muestran el lugar donde está, y también puede ser que muestren el tiempo. Vemos acá un ejemplo. El fin de semana fui a excursión a la montaña con mi familia. En el nudo pasa acontecimientos importantes. Acá vemos el ejemplo. Pero en un descuido, mientras seguía a un pájaro para tomarle una foto, me perdí y no vi más a mi familia. Caminé mucho y estaba asustada. Y en el desenlace se resuelve esa situación y la narración termina. Tiempo después escuché la voz de mi hermano y pude volver a reunirme con mi familia y regresar tranquila a la casa. Entonces la narración se divide en tres partes: inicio, nudo y desenlace. Para realizar una narración, ya sea escrita o oral, debemos seguir el orden: el inicio, el nudo y el desenlace. También en la narración encontramos unos elementos que son muy importantes, como lo son los personajes, que pueden ser reales o imaginarios, como ya lo habíamos dicho, y pueden ser principales o secundarios. Los principales son los que realizan las acciones más importantes y los secundarios son los que aparecen en menos ocasiones o ayudan al personaje principal.
También debemos tener en cuenta el lugar donde se relatan los hechos. Pueden ser en la playa, en el bosque, en un colegio, en una casa. Otro elemento importante es el tiempo, que muestra cuándo sucedieron los hechos. Ayer, hace muchísimo tiempo, hoy, puede indicar también si duró un mes, un día, una semana, unos minutos. Y el diálogo de la narración, que también en la narración encontramos diálogos que son conversaciones o interacciones que tienen los personajes. Acá vemos un ejemplo. Y hablan también de las acciones, que nos ayuda a imaginar dónde y cuándo ocurrió la historia, que es el mismo tiempo y lugar. Tenemos los personajes en esta historia que se llama Una niña de tu tamaño. ¿Cuáles serían los personajes? Elena y sus padres. Las acciones son que Elena juega en un pasto o en una rama alta. Se supone que debe estar por ahí en un parque o en un jardín. Acá vemos otra acción. Juega en una rama tan alta del árbol. Y vemos las conversaciones. Esta partecita, esta rayita que vemos aquí, indica que se están comunicando. Acá vemos un ejemplo del lugar y el tiempo. 3 frascos, el lugar es la playa del jardín y la casa de Julia. Y el tiempo es un tiempo después de volver de la playa. ¿En qué lugar nos dicen que está? En la playa. Y aquí vemos el diálogo. No en todos los cuentos o narraciones hay un diálogo. En esta sí vemos. Como anteriormente les decía, un guioncito indica que hay un diálogo. En este diálogo participan 3 personajes, Lulú, Margarita y Clemencia. Entonces, Margarita, ¿qué vas a hacer en la demostración de talentos?, preguntó Lulú. Acá vemos. Y en los diálogos sabemos qué piensan los personajes, qué quieren o cómo es su relación con otros. También encontramos descripciones que nos ayuda a interesarnos más en el texto, que nos describen el aspecto físico del personaje, que es alto, bajo, de qué color es su cabello, su contextura y su humor, de pronto si es enojón, si es feliz, si es muy triste. En nuestro cuadernito de español vamos a escribir la fecha, que es 29 de abril del 2020, el título, los elementos de la narración y las partes de la narración. Recordemos que lo rojo va con lapicero rojo y lo negro va con lápiz. Vamos a ver el siguiente video para que nos quede un poquito más claro el tema. Podemos copiar ahorita, pausamos el video y copiamos, o podemos terminar la clase y luego copiar, como les quede más fácil. La narración. Hola niños y niñas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, profe Álvaro. Estamos bien disfrutando de nuestro descanso. Eso está muy bien. No hay nada como un merecido descanso después de una buena clase. Sí, profesor, eso es correcto. Aunque estábamos hablando sobre un tema que vimos en clase, que se llama la narración, pero queremos aprender más sobre el tema. Es verdad lo que dice Beto. Nos gustaría aprender más, y cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Muy bien chicos, ¿qué les parece si me siento con ustedes y les comparto un cuento? Así aprenderemos sobre la narración. Sí, gracias, profe. Este es el cuento de la tortuga que quería volar. Había una vez en un bosque lejano una tortuga, que su sueño era volar. Un día, la tortuga quería aprender a volar, y primero lo intentaría con un cañón. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de 3 segundos volvió a caer muy fuerte sobre la tierra. Luego intentó subir a un árbol, pero no pudo hacerlo.
La tortuga estaba enojada y a la vez se puso muy triste y se internó nuevamente en el bosque con lágrimas en los ojos. Al ver esta escena, la lechuza la miró y le dijo: «Tú no eres un animal hecho para volar, debes dejar esa idea». «Pero, ¿por qué no puedo tener el sueño de volar?», contestó la tortuga. «Porque tú no tienes alas», contestó la lechuza. La tortuga seguía muy triste y caminaba sola por el bosque, cuando se encontró con un águila, que era su amiga. «Hola, amiga águila», le dijo la tortuga. «Hola, amiga tortuga, ¿por qué estás tan triste?», contestó el águila. «Es que siempre he querido saber qué se siente volar como ustedes las aves lo hacen, pero lo he intentado de varias formas y no lo he logrado». Al escuchar el sueño de la tortuga, el águila sintió que debía ayudarla y le dijo: «Yo te podría ayudar para que tú puedas realizar tu sueño». La tortuga saltó en alegría y le dijo: «Muchas gracias, amiga águila». El águila tomó por el caparazón a la tortuga y se elevó tan alto como pudo, hasta que la tortuga pudo tocar las nubes y sentir el viento en su cuerpo, tal como sentían las aves al volar. Al finalizar el paseo por los aires, la tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de sentirse como un ave, aunque sea por un instante. ¿Qué les pareció el cuento, niños? Es un cuento muy bonito, profe. Bueno, niños, ahora les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar según lo que hemos visto en la narración. Muy bien, profe, empecemos. ¿Quién era el personaje principal de nuestra historia? La tortuga. Muy bien, Pili. ¿Qué personaje les pareció el más interesante y por qué? El águila que ayuda a su amiga la tortuga. Muy bien, Juli. ¿Hay otro personaje? La lechuza, que le decía a la tortuga que no intente volar. ¡Qué bien, Beto! Ahora, niños, algo muy importante, y es que en la narración siempre hay personajes. Ahora veamos cómo era la tortuga: miedosa, llorona o valiente. La tortuga era valiente porque quería volar sin importar lo que le cueste. Hasta se metió en un cañón. Muy bien, Beto. Eso era la tortuga. Ahora, niños, recuerden que toda narración debe tener inicio, nudo y desenlace. ¿Alguien me puede ayudar con eso? El inicio, profe, tiene que ver con que la tortuga quería aprender a volar. El nudo se presenta cuando la tortuga por todos los medios intenta volar hasta que su amiga águila le ayuda. Y el final, profe, es cuando la tortuga ya cumplió su deseo de volar. Muy bien, niños, esas son las etapas correctas. Ahora, niños, recordemos que narrar es contar en forma ordenada una historia y que toda narración tiene un inicio, donde se muestran los personajes, un nudo, que presenta situaciones que les ocurren a los personajes, y un desenlace, que nos cuenta qué le pasó a ese personaje. Ahora los invito a que busquemos más elementos que suceden dentro de una narración para complementar lo aprendido. En internet aparece que una narración puede ser de hechos reales o de fantasía. En este caso es un cuento, por lo tanto no es una historia real, sino inventada para entretenernos. También dice que en una narración debe existir un tiempo y un lugar. Muy bien, ahora visitemos las actividades complementarias para aprender más sobre el tema. Vamos a realizar las páginas 210, 211, 210 y 211. Pero para realizar estas páginas debemos leer la página 62 y 63. Vamos a sacar el librito y vamos a seguir la lectura. La primera lectura se llama Tortuguita se perdió. Vamos a seguir la lectura. La señora tortuga salió del agua con mucha dificultad, pues el mar crecido la jalaba hacia adentro. No podía dejarse ganar de las olas. Tenía que llegar pronto hasta la arena seca, pues había llegado el momento de poner sus primeros huevos. Su mamá le había enseñado que tan pronto sintieran sus paticas el calor de la arena caliente,
En ese mismo sitio debía enterrar los huevos y allí nacerían sus tortuguitas sanas y salvas. Claro que como era su primera vez, la señora tortuga tenía miedo. Hubiera preferido volver al mar donde estaba su esposo, un tortugo grande y fuerte llamado Federman, jefe de las tortugas de Carey, del mar de las cavernas. Desafortunadamente, esta no era hora de arrepentirse. Había llegado el momento de tener a sus hijos. Así que Nicolasa se armó de valor, avanzó entre las olas con toda su fuerza buscando las arenas secas y como pudo arrastró su pesada caparazón que afuera del agua se hacía aún más pesada. Cuando encontró el lugar apropiado, hizo un hueco con sus patas traseras y empezó a poner todos los huevos para el mismo lado, siempre mirando al mar como le había enseñado su mamá. Así, al nacer las tortuguitas, lo primero que verían sería el agua y no se confundiría de camino. Todos sabemos que las tortuguitas bebés cuando nacen corren inmediatamente al agua a buscar a su mamá. Pues bien, cuando faltaba solo un huevo por salir, Nicolasa oyó que su esposo Federman la llamaba. Era un llamado de alerta para avisarle que había peligro porque se acercaba por la playa un grupo de pescadores que buscaban tortugas para matarlas. Asustada, Nicolasa se volteó para mirar dónde estaban los pescadores y fue en ese preciso momento cuando puso su último huevo, pero este quedó mirando hacia la selva y no miró hacia el mar. Fin. Vamos a leer los dos siguientes textos. El abuelo de Lin Chu. Lin Chu iba encamarado en aquel buey tirado por su abuelo. Se le veía tan pequeño sobre aquel enorme animal, y es que solo tenía 4 años, pero siempre acompañaba a su abuelo al arrozal. Jugaba junto a la sequía y esos extraños peces que nadaban sin rumbo fijo le atraían tanto que los miraba a largo rato. Su abuelo le contaba historias increíbles sobre peces viajeros que llegaban de otras tierras y traían ideas extrañas. ¡Ay, abuelo! ¿Ya me estás engañando otra vez? ¿Cómo se divertía Lin Chu con su abuelo? Pero un día el abuelo no se levantó para ir al arrozal. Lin Chu estaba muy triste pero alegre a la vez. Estaba triste porque no volvería a ir a lomos de ese buey tirado por su abuelo, pero estaba contento porque el abuelo había iniciado un viaje como esos que le contaban sus historias. Hasta pronto, abuelo. Y leemos el último que se llama El encuentro con el sol. Los padres de Tala y Lalo eran amigos del sol, pues todas las mañanas disfrutaban su calor mientras caminaban por el campo haciendo ejercicio. También eran amigos de la luna, porque todas las noches tomaban el café en la terraza y cuando se toma el café en la terraza se puede conversar con la luna. Un día, Tala y Lalo les dijeron a sus padres que querían pasar vacaciones a bordo del sol. Los padres dijeron que sí, pues consideraban que el sol era el lugar ideal para pasar vacaciones. Era grande y hermoso, siempre tenía luz y volaba muy alto. Pero les advirtieron que ante todo tenían que hablar con el sol. Subieron pues los padres a la montaña a hablar con el sol. Regresaron contentos, traían la noticia de que el sol había dicho que sí, pues amaba a los niños. Vamos a ir a nuestra página 210 y 211. Primer punto, marca los elementos de la narración presentes en La tortuguita se perdió. A. Tiene personajes. B. Informa acerca de sucesos cotidianos. C. El texto permite comunicar con alguien a la distancia. D. En el inicio la tortuga sale del mar y hacia la playa. Hay dos respuestas. Sería la A y sería la D.
2. Une con una línea los elementos de la narración presentes en el abuelo Linchu. El abuelo sería tiempo, personaje o lugar. Sería un personaje, muy bien. Linchu sería tiempo, personaje o lugar. Personaje, muy bien. El arrozal sería tiempo, lugar. Lugar, muy bien. Y un día el abuelo no se levantó para ir al arrozal. Sería tiempo. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Los que no terminaron o no alcanzaron a copiar, pausamos el videito. Dice, pinta con color diferente las acciones del inicio, nudo y el desenlace de la narración, el encuentro con el sol. Vamos a pintar de azul el inicio. Tenemos, los papás son amigos del sol y de la luna. B, el sol debía estar de acuerdo con las vacaciones. El sol amaba a Lalo y a Tala. ¿Cuál sería el inicio? Los papás son amigos del sol y la luna. Ay, salió amarillo. Bueno, amarillo el inicio. Los niños quieren pasar vacaciones con el sol aceptó, Lalo y Tala también eran amigos de sus papás. El inicio sería Lalo y Tala también eran amigos de sus papás. Vamos ahora sí a hacerle con color azul el nudo. El sol debía estar de acuerdo con las vacaciones, el sol amaba a Lalo y a Tala. Este sería el nudo. Ustedes van a colorear todo el cuadrito. Acá, ¿cuál sería el nudo? Los niños quieren pasar vacaciones en el sol aceptó. Este haría parte del nudo. Y el desenlace, coloquémoslo con un color moradito, que sería el sol ama a Lalo y a Tala y el sol aceptó. Sería el desenlace. ¿Listo? Acá vamos a responder con otro colorcito. La narración tiene 3 momentos o 3 partes que son inicio, nudo y desenlace. Tenemos inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Los elementos de la narración son personajes, acciones, lugar y tiempo. Y los personajes pueden interactuar mediante los diálogos. Muy bien. Vamos a copiar las respuestas. Listo, pasamos a la siguiente página. Los que no han terminado de copiar, le damos pausa al video y copiamos la respuesta correcta. Primer punto. Observa los esquemas y marca el que corresponde a la estructura tradicional de una narración. Inicio, desenlace, nudo, desenlace, inicio, nudo, desenlace. ¿Cuál sería la opción correcta? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien, esta sería la respuesta correcta. Pasamos al siguiente punto. Colorea las acciones que pertenecen a cada narración. Vamos a ponerle el colorcito clarito. Tortuguita, la tortuguita se perdió. Nicolasa debía dejar sus huevos donde la arena estuviera caliente, ¿verdad? Sí, esa hace parte de la narración de la tortuguita. Linchu acompañaba a su abuelo a los arrozales. No.
El último huevo se rompió. Sí, esa sería correcta. Federman le avisa a la esposa del peligro que se acerca. Esa también sería correcta. El abuelo de Lin Chu. Lin Chu iba montado en un buey, en el buey de su abuelo. Esa es correcta. El abuelo le cuenta historias a su nieto. Correcta. Los pescadores matan a las tortugas. No, el abuelo emprende una gran aventura. Verdadera. El encuentro con el sol. Los padres de Tala y Talo daban paseos por el campo. Sí. Talo y Tala quieren conocer el mar. No. La luna ayuda a Tala y a Lalo a llegar hasta el sol. No. Los padres subieron a la montaña para hablar con el sol. Sí. Pasamos al siguiente punto. Punto 3. Identifica los lugares que aparecen en cada cuento. En el de la tortuguita, ¿qué lugar aparece? Una playa. En el del abuelo de Lin Chu, ¿qué lugares aparece? Los arrozales y la casa de Lin Chu. El encuentro con el sol. Hay varios lugares. El campo, la terraza, el sol y la montaña. Cuarto, escribe falso o verdadero según corresponda. La primera. Una tortuguita se perdió, no hay tiempo ni lugar. Sí nos muestra el lugar. El inicio del abuelo Lin Chu presenta al niño con su abuelo. Verdadero. En la narración, el encuentro con el sol es un personaje y un lugar. Verdadero. Y las narraciones no tienen nudo. Falso. Todas las narraciones deben tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Bueno, mis niños, esto sería todo por hoy. No tendremos actividad de refuerzo, solo desarrollo del tema. No deben enviar nada a la plataforma, ninguna evidencia, ya que las páginas las desarrollamos en clase, entonces no tienen necesidad de enviarme nada. Espero que terminen de pasar un excelente día. No olviden hacerle caso a los papitos, lavarse muy bien las manos. Un besito y un abrazo.